Ahí estamos. Bueno, entonces vamos a iniciar el práctico de generadores de corriente continua. Como vimos recién en el repaso teórico, ustedes están viendo en la imagen un circuito equivalente que nos estaría representando lo que nos está pidiendo este ejercicio. El ejercicio dice que es un generador de derivación de 250 volts y 150 kilowatts. ¿Sí? Entonces, al decirnos que es un generador de derivación, ahí nos está diciendo dónde tenemos que conectar, ¿sí?, el arrollamiento de excitación. ¿Sí? Va a ir en paralelo con el inducido. Dice que tiene una resistencia de excitación de 50 ohms, acuérdense que estamos en continuo acá, y una resistencia en el inducido, que les dije acá la vamos a llamar RA, esa sería la resistencia del arrollamiento del rotor, de 0,05 ohms. ¿Qué quiere decir? Tenemos 250 volts de línea, esa sería BL, tenemos 150 kilowatts, esa sería la potencia de este generador, la resistencia de excitación 50 ohms sería RF, y RA sería la resistencia del inducido, es decir, propiamente del rotor. Cuando nosotros dibujamos el esquema e identificamos el arrollamiento de excitación, siempre vamos a hacerlo con una resistencia que va a estar representando el arrollamiento, y vamos a tener un variable. ¿Lo ven ahí? Ese variable es lo que nos va a permitir a nosotros variar la excitación. ¿Sí? Puede ser un mismo reóstato dentro del arrollamiento, ese puede ser un reóstato o algo que me haga que pueda variar el campo. ¿Sí? Y cuando es en serie lo vamos a tener, acá tenemos en la excitación paralela, lo vamos a tener en serie, y cuando es excitación serie, ya lo vamos a ver en otro ejercicio, esa variable la vamos a tener conectada en serie con el arrollamiento de excitación. Bueno, entonces dice que nos pide que calculemos corriente de línea a plena carga. La corriente de línea va a ser IL, y acá hay una carga que está identificada como RL. O sea, todo esto acá estaría representando al generador, y RL sería la carga que estaría alimentando. ¿Sí? Entonces nos pide la corriente IL, que sería la que va a la carga, a plena carga. Cuando nos dice a plena carga, quiere decir que vamos a tener que usar los valores estos, que son los valores nominales del generador, 250 volts y 150 kilowatts. ¿Sí? Después nos pide la corriente de excitación. ¿Sí? La excitación era el arrollamiento de excitación, que acá, como dice que es derivación, sería IF. ¿Sí? Fíjense en el sentido de circulación de las corrientes. Yo estoy generando en el rotor, inducido, RA, ahí, y estoy generando una IA que está saliendo. Parte de esa IA va a tener que ir a alimentar al mismo arrollamiento de excitación del mismo generador. Cuando yo recién les decía que si tenemos dos grandes divisiones, una son los generadores, o pueden ser motores de corriente continua con excitación independiente, esta RF estaría separado y yo la estaría alimentando por otro lado, no con lo que genera el generador o con lo que esté trabajando en el caso que sea un motor. ¿Sí? Pero acá lo tenemos incorporado, con lo cual parte de la corriente generada en el rotor va a ir al mismo arrollamiento de excitación, y lógicamente la mayoría la tendremos que hacer ir a la carga para alimentar la carga. ¿Sí? Profe, Bueno, entonces la corriente en el inducido sería IF. Y la tensión generada a plena carga, ¿sí? Vamos a ver a plena carga cuánto va a ser E sub G. ¿Sí? Como vamos a hacer un equilibrio de las caídas de tensiones acá, vamos a sacar una formulita a ver cuánto vale E sub G. Por supuesto que la tensión generada, que es la tensión interna, ¿sí?, va a ser mayor que la tensión en bornes, porque vamos a tener todas estas otras caídas. Acá tenemos esta nada más, pero si nosotros tuviéramos un compound o un serie, vamos a tener las caídas también de los arrollamientos serie,
O si tuviéramos bobinados de auxiliares o bobinados de compensación, esos van conectados siempre en serie con el inducido, bueno, también van a generar caídas, ¿sí? Que van a hacer de que la E sub G tenga mayor diferencia que con respecto a la tensión de borde, ¿no? Con respecto a BL. Profe, Sí. una pregunta. ¿Por qué teníamos el variable este aquí a la izquierda? En la rama de la izquierda. La particularidad en los motores y generadores de corriente continua es que yo, variando la excitación, ¿sí? voy a poder ir variando, en este caso que es generador, la tensión generada, o en el caso de motor, la velocidad. ¿Sí? Entonces, por eso siempre vamos a tener a cada arrollamiento de excitación, sea paralelo o sea serie, le vamos a estar poniendo como si fuera la identificación de un R variable, ¿sí? Que es esa flechita que tenemos así oblicua. Ajá. ¿Sí? Entonces, con eso es como si yo tuviera un reóstato, entonces yo le voy a poner más o menos resistencia y va a tener mayor o menor resistencia al paso de la corriente que vaya por ahí y voy a generar mayor o menor cantidad línea de fuerza campo con ese arrollamiento. ¿Sí? Ajá. Es la misma resistencia Pero a todo esto, nosotros, si a nosotros nos dice tiene una resistencia de 50 ohm, todo el conjunto es 50 ohm. ¿Sí? Ajá. Salvo que nos especifique, hay un ejercicio donde nos especifica y nos dice cuánto vale esta y nos dice, bueno, calculemos esta. Ahora lo vamos a ver en un ejercicio que nos pide eso. Pero si no, si nos dice 50 ohm, bueno, es que 50 ohm es el conjunto de la resistencia que está indicando acá como representativa del arrollamiento, más la variable que tenemos en ese arrollamiento de excitación. Bien. Bueno, entonces, lo primero que nos pedía era la corriente de línea. Nosotros acá tenemos que la potencia, como siempre, va a ser el producto de la tensión por la corriente. Estamos en continua, acá no hay coseno phi, no hay nada. Quiere decir que la potencia nominal de este generador va a ser igual a BL por IL. Como nos dice que es de 150 kW y de tensión de línea 250, nos dice que calculemos la corriente de línea nominal o plena carga y directamente hacemos el cociente y sacamos 600 amperes. Quiere decir que acá en la carga, este generador me está impulsando 600 amperes. Y L vale 600 amperes para esa potencia y esa tensión que tiene especificada. Por otro lado dice, bueno, ¿cuánto es la corriente de excitación? Y F, que en definitiva diría, bueno, si para acá van 600, ¿cuántos se van para acá para alimentar RF? Bueno, acá tenemos, esto va a ver que es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, es un circuito continuo. BF, la tensión acá en BF, que para este caso, que es un circuito paralelo, una excitación paralelo, es igual que BL, vale IF por RF, o sea, la corriente que pase por acá por la resistencia RF que dijimos acá, toma todo en conjunto. De donde despejamos IF y vamos a tener que son los 250 volt, porque BL es igual a BF, ¿sí? ¿Lo ven a eso? BL, que es la tensión de línea, 250 volt, acá no hay nada, está en paralelo con BF, o sea que quiere decir que acá hay 250 volt. Y nos estaba diciendo que RF valía 50, con lo cual tenemos 250 volt sobre 50 ohm, quiere decir que va a ser 5 amperes lo que va a venir para este lado. Por lógica, ahora podemos sacar IA, ¿sí? Sabemos que vienen 600 por ley de Kirchhoff, 600 para un lado, 5 para el otro, la corriente en el inducido, que es lo próximo que nos pide, es 605 amperes. ¿Lo ven ahí? Sí. Bueno.
Lo otro que nos pide es la tensión generada. Siempre la tensión generada la vamos a sacar como la tensión, como si fuera la tensión en las escobillas, pero tenemos que calcular todas las caídas. Y si bien nosotros estamos viendo las escobillas desde afuera y no vemos más nada, las caídas tenemos en el inducido caída interna. Si volvemos a la imagen, ¿sí? E sub G, o sea que estaría representada por esto con la tensión generada en el rotor, ¿sí? Va a ser igual a la caída en el inducido, IA por RA, más, en este caso, la tensión en borne, BL. O sea, BL más IA por RA es igual a EG. Cuando nosotros tengamos más caídas, vamos a tener que sumarle todas las caídas que tengan, que correspondan, por supuesto, ¿no? De manera que nos queda que E sub G va a ser igual a RA por IA más BA o BL, ¿sí? En este caso la misma, porque estamos en paralelo. Y como esos valores los tenemos, ahí ya lo calculamos recién, nos da una tensión E sub G de 280,25. Quiere decir que está internamente generando 280,25 y en bornes tenemos 250. ¿Sí? Ajá. Bueno, esto así simple es el primer ejercicio. Y vamos al segundo ejercicio. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Sí. Vamos al segundo ejercicio, en donde parte es lo que recién preguntaba Mauricio, del variable, esa resistencia variable que en este caso es de una excitación serie, dentro de un compound, pero nos pide calcular algo sobre esa excitación serie. Fíjense que en la excitación paralelo, este esquema sería una representación de compound, como vimos recién en la gráfica anterior, en donde tenemos una excitación paralelo RF y una excitación serie RS. La excitación paralelo, acá vamos a lograr la variación con una conexión en serie con el RF, y acá cuando lo tenemos en serie, la excitación serie, la vamos a lograr con un RD variable en paralelo con RS. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a derivar, por ejemplo, la corriente esta, si le derivamos, depende de la cantidad de corriente que le derivemos por acá, va a ser la que quede, va a pasar por el bobinado de excitación. Entonces, cuanto más corriente pase por RS, mayor van a ser las líneas de campo del bobinado de excitación serie. ¿Sí? En cambio, cuando lo tenemos acá, nosotros con este limitamos, aumentando esta resistencia, vamos a limitar la IF. Y entonces ahí vamos a poder variar el campo de RF. ¿Sí? Bueno, esta es una conexión compuesta o compound. ¿Y es larga o corta? Pregunto. ¿Qué te parece, Mauricio, que sea así con la mano? Larga, pero no sé por qué. Y yo dije hace un rato cuando vimos el esquema. Cuando la excitación derivación, que sería el RF, abraza, por decir así, en el circuito equivalente, a la excitación serie más al inducido, eso es larga. ¿Sí? O sea, tenemos dentro de lo que está abrazando, tenemos la excitación serie, esta de acá abajo, y el inducido. Si fuera o sea, una conexión compuesta corta, este punto de acá, ¿ven la manito ahí? Sí. Este punto yo lo desconectaría y lo tendría que conectar acá, de este otro lado. Entonces, RF solamente estaría abrazando, por decir un término, ¿no? Solamente al inducido. O sea, RF queda en paralelo con el inducido y el RS en serie con ellos dos. Entonces, es larga, ¿sí? Cuando abraza a los dos, y es corta cuando abraza solamente
está el inducido, y esto de abraza es un poco figurativo para hacer la memoria de cómo identificarlo, porque les digo que después el enunciado les va a decir una conexión corta o larga. Y la pregunta de siempre es ¿cuál era la corta y cuál era la conexión larga? ¿No? ¿De dónde iba RS? ¿Adelante, atrás, al costado, a la izquierda? Bueno, entonces es como por eso le digo, ¿abraza todo o abraza solamente el inducido? Ese sería largo o corto. Bueno, entonces vamos a este segundo ejercicio donde dice que es un generador compound, ¿sí? En derivación larga, de potencia nominal de 100 kW y 500 volts, de tensión continua, ¿no? Posee una resistencia inducida de 0,03 ohm, ese sería RA, y una resistencia de excitación paralelo de 125 ohm, ese sería RF. Cuando dice así, es todo RF, el variable, ¿sí? Y todo. Dice, a su vez tiene una resistencia de excitación serie de 0,01 ohm, ese sería RS, resistencia del bobinado de excitación serie, RS. Si por la resistencia variable de la excitación serie circulan 54 amperes, calcular. Quiere decir que si por esta RD circulan 54 amperes, nos está pidiendo que calculemos el valor que debería estar la resistencia variable, o sea, este reóstato, en qué valor lo tendría que poner, ¿sí? Y la tensión es sub G generada a plena carga. ¿Se entiende cuál es la consigna? O lo que tenemos que encontrar. ¿Qué valor de RD tengo que poner yo para que por acá pasen 54 amperes? Que lógicamente eso me va a decir, bueno, cuánto voy a estar generando de campo con el RS. Dependerá que sea, y esta es una cuestión más aditiva o sustractiva, ya la mencioné también recién cuando di un repasito rápido de teoría, si suma o restan los campos. Puede ser que sumen, lo cual va a ser compound larga aditiva, o puede ser que resten. Y el que reste no sumen va a depender de cómo tenga conectados yo los arrollamientos. ¿Sí? Más o menos, por decir alguna analogía, como estábamos hablando en el tema de transformadores de los homólogos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando conectábamos el final de uno con el homólogo del siguiente se sumaban los campos? ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Si yo conecto de manera que los dos campos sumen, ¿sí? Va a ser aditivo. Si hay un campo que está restando a otro, va a ser sustractivo. Bueno, vamos al ejercicio entonces. Trabajamos sobre este circuito equivalente, dice la figura muestra el circuito equivalente del generador compound, y de ahí podemos ver que la tensión en AB, fíjense que hay dos puntos, A mayúscula, B larga mayúscula, ¿sí? Esa tensión AB que estaría identificando el bobinado de excitación serie, va a ser igual a IS por RS, o sea, la corriente que pase por el arrollamiento de excitación serie, por la resistencia de ese arrollamiento, y también va a ser igual a la corriente que pase por el variable ID por la resistencia del variable RD. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si me están pidiendo RD, entonces yo despejo de RD y voy a tener que es IS sobre ID por RS. RS lo conozco, ¿sí? Porque me dice que es de 0,01. Y D me dice que tienen que pasar 54 amperes. O sea que lo que yo tengo que calcular o encontrar es IS. ¿Cómo hago? Bueno, yo sé que la corriente IA es la que genera I sub G, va a ser la suma de estas dos, como también va a ser la suma de estas dos, ¿sí? Y si yo me concentro, bueno, digo, bueno, IA, tengo la suma de IS más ID, ¿sí? Voy a tener por un lado esa ecuación.
Por otro lado, también vamos a tener que IA es igual a IF más IL, porque recién decía yo estas dos y no les indicaba con la manito y no les decía cuál era. O sea, vamos a tener que, por ley de Kirchhoff, IA es igual a IS más ID y también igual a IF más IL. Eso se entiende, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, no es complejo esto. Tenemos que calcular entonces esas corrientes para determinar el valor de IS y con eso calcular RD. RD con la base de que eran 54 amperes los que pasaban por ahí. La potencia nominal es IL por BL. ¿Sí? Y en este caso, para BL, para el bobinado de excitación, BL es igual a BF. Y también va a ser igual a IF por RF. ¿Sí? De esta P igual a IL por BL, yo despejo IL. Me dice que es de 100 kilowatts y que tiene una tensión en Borne de 500. Y ahí ya saqué 200 amperes, que son los que van a estar entregando en Borne. ¿Sí? Por otro lado, como BF, que es igual a BL, e igual a RF por IF, despejo IF y me va a dar que es BL sobre RF. Son los 500 volts que tengo en Borne sobre 125 ohm, que es RF. ¿Quieren que volvamos al esquema? ¿O se ubican? Sí. Vuelva. ¿Sí? Acá tenemos, en donde está RL, tenemos BL. Ven que BL es igual a BF. ¿Sí? Y por otro lado, acá tenemos lo que es P por B, P igual a B por I, es la potencia del generador, de donde despejo la corriente IL general. ¿Y por qué digo? Cuando yo hablo de la potencia en general, todo esto que estoy abarcando acá, salvo la RL, que acá lo tenemos en un esquema, en un circuito equivalente, todo esto es una sola cosa, es el generador. Yo lo único que voy a estar viendo son los dos bornes donde voy a conectar la carga. ¿Sí? Y ahí me va a estar entregando una IL. Entonces, cuando yo calculo con la potencia P, ¿sí? Sobre BL, que es la tensión que tengo en borne, es lo que voy a estar sacando como la corriente de línea que voy a tener en borne de ese generador. Entonces, por un lado ya saqué IL, por otro lado saqué IF, ¿sí? Y como sabíamos que IA era igual a IL más IF, lo vimos recién, no quiero volver para la misma imagen, entonces sumando estos dos voy a tener IA. Y como IS era igual a IA menos ID, y me dice que ID son 54, entonces saco IS, que era lo que tenía que sacar. Para venir a la ecuación de RD igual a IS sobre ID por RS, ¿sí? Pongo esos 150 amperes que calculé, los 0,01 ohm que vale RS y que es del enunciado, y los 54 amperes lo que me dijo cuánto tenía que pasar por ese variable, ¿sí? Y que entonces cuánto tenía que poner yo la resistencia. O sea que la resistencia la tengo que poner en 0,028 ohm para que se cumpla eso. Bueno, esto es un cálculo simple, después lo van a ver, se van a dar cuenta que es muy básico, pero bueno, lo único que se busca acá es entender el concepto, no de hacer estos cálculos de Kirchhoff o ley de Ohm, pero acá lo que se busca el concepto es de la excitación compuesta corta o compuesta larga, cómo va conectado cuando es serie, cuando es paralelo, y bueno, y distintos cálculos o cosas que podemos hacer dentro de lo que es la representación de lo que es internamente el generador, ¿no? Después el otro punto que nos pedía es la tensión generada. Ya lo vimos en el primer ejercicio y ahora nos vuelve a pedir, y nos vuelve a pedir porque lógicamente hay otra caída. E sub G va a ser siempre igual a la caída interna, que es IA por RA, más la tensión BL que tenemos en borne, más las otras caídas que estén en serie con el inducido.
Y en este caso, en serie con el inducido, tenemos a IS por RS. ¿Qué otro valor podría haber puesto yo y estaría haciendo bien los cálculos en lugar de IS por RS? ID por RD. Correcto, ID por RD. Escucho re mal y no sé si son ustedes o soy yo ahora. No, es mi internet. Ah, bueno. ID por RD, perfecto. Y esa misma caída va a ser lo mismo que IS por RS. Entonces, IA por RA nosotros tenemos que IA la calculamos y vale 204. Nos decía que RA valía 0,03 ohm. IS por RS tomó ese camino, podría haber tomado el otro, el de RD por ID, pero tomó ese que es 150 por 0,01, que era dato, más los 500 volt en Borne, bueno, le da que tiene que generar internamente 507,62 volt. ¿Sí? Ese es el cálculo de la tensión generada que nos está pidiendo de este generador de corriente continua. Ese sería todo para lo que es el ejercicio 2. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, avanzamos entonces. El siguiente caso es un caso muy particular que se da en los generadores de derivación. Cuando yo a un generador de derivación le empiezo a cargar, ¿no? Imagínense un generador, tengo los bornes y empiezo a poner lamparitas. Pongo una, pongo dos, pongo tres, pongo cuatro, pongo 100, pongo 200, y en donde me sigue una carga que empieza a ser superior a la potencia del generador, empiezan a haber caídas de tensiones internas, y llega un momento en donde el generador se planta, ¿sí? Es decir, la potencia que yo le cargué es mayor a la nominal, y en ese caso vamos a tener una curva característica, esta es la curva característica de los generadores de derivación, en donde la relación entre la tensión generada y la corriente de carga, ¿sí?, va a tener más o menos esta figura. Va a ir cayendo, cae una tensión en función no solo de la carga, sino acá influye hasta la reacción del inducido. La reacción del inducido ya la van a ver en corriente continua y de qué se trata, pero solamente por ahora acuérdense el nombre. Bueno, todas las caídas internas que tenga va a hacer que esta curva vaya bajando, bajando, pero principalmente a medida que aumenta, usted ve la carga, esto cada vez baja más, y llega un punto en donde se produce la caída abrupta, esta parte de la curva, en donde lleva a cero, se planta, ¿sí? Bueno, ese es el punto crítico y en donde nos va a pedir el valor ahora, vamos a ver cómo calculamos, ¿sí?, de la resistencia de carga crítica. ¿Sí? O sea, cuánto es la carga que yo le puedo poner para que se produzca eso. Entonces dice que es un generador de corriente continua de 225 volt, que tiene una resistencia inducida de 0,15, sería RA, y que se carga progresivamente hasta que la tensión en bornes de la carga es nula. Fíjense que ahí no les dijo para nada que este es el caso de un generador de derivación, ¿sí? Solamente le dice la condición, y ustedes tienen que saber con esa condición de qué estamos hablando, ¿no? O sea, se carga progresivamente hasta que la tensión en bornes de carga es nula. Ah, entonces es un generador de derivación. Entonces, si la corriente de carga dice que es 96 amperes y la de excitación 4, calcular la resistencia de carga crítica y la tensión generada. O sea, RC y la tensión es sub G. Bueno, acá es lo que yo recién les decía, pero hay una condición muy particular. La condición particular es que en el momento si bien la representación es así, de caída, en el momento ese cae, ¿sí?, y nosotros vamos a tener una tensión BA, ¿sí? Acuérdense, BA es la tensión inducido, que se anule.
Se va a anular, va a ser tanta la carga que se va a plantar y no puede generar más, ¿sí? Superó lo que podía. Es como si fuera al revés, un motor en donde yo le pongo un freno y la freno hasta que logro que se pare. Bueno, acá le puse resistencia, hasta que se produjo esta reacción. Esto sucede solo en el derivación. El serie tiene otra curva. Ahora después vamos a ver algunos ejercicios de las curvas en relación de tensión y carga, y potencia y velocidades también. Para motores fundamentalmente, lo de velocidades. Bueno, entonces, con esta particularidad, nosotros ahora vamos a ver el cálculo. Es muy simple, nada más que, bueno, esto desde el punto de vista teórico de saber de qué se trata. Y es que esa resistencia crítica va a ser la tangente del ángulo alfa, que es la recta que une el punto de E sub G con IA cuando se produce esa caída. Acá lo vemos en la curva, alfa, ¿sí? En donde vamos a tener una tensión generada con una determinada corriente, ¿sí? Una determinada corriente que va a caer y vamos a tener una tensión generada. ¿Cómo se calcula esto? Es muy simple. Con esta condición, que es fundamental, que sale de la ecuación de la tensión generada, ahí vamos a obtener el valor de E sub G. Sabemos que E sub G, en una derivación, va a ser IA por RA, que es la caída en el inducido, ¿sí? Más BA, que sería la tensión en borne, o lo mismo como en paralelo, la misma tensión que en el inducido. Ese G igual a BA por IA. Pero en el momento que se planta, BA vale 0. ¿Sí? Quiere decir que el generador está generando, pero solamente para las cargas internas. ¿De dónde yo entonces despejo E sub G? Porque me dice el valor que IA es 100, ¿sí? Y RA es 0,15, entonces E sub G es 15 volt. Por otro lado, me está diciendo que la corriente en la excitación en ese momento es 4 en la corriente IF y de la línea de 96, con lo cual IA vale 100 amperes. IA se dividía en IL más IF, ¿no es cierto? Con lo cual, si yo digo que tengo que calcular RC como la tangente de alfa o igual a E sub G sobre I sub A, bueno, me da que el valor de esa resistencia crítica es de 15 ohms. ¿Sí? O sea, el cálculo en sí es muy simple, pero hay algunos conceptos como este, ¿sí? De que primero tengo que saber cómo es la curva en el caso de paralelo, de excitación paralelo cuando se lo sobrecarga. Y después tener que saber o acordarse de que en ese momento la tensión en borne baja a 0. ¿Sí? Y con esas dos condiciones saca la resistencia crítica. En este caso, ese generador cargándole 0,15 ohms se produce esa situación. No son valores muy representativos, pero bueno, es como para sacar el cálculo de... Bueno, y después tengo otros ejercicios que son más que nada para ampliar, pero este ejercicio sería el otro concepto que nos falta, que es la regulación de tensión. Cuando nosotros tenemos generadores, vamos a tener regulación de tensión como lo hacíamos en transformadores. ¿Sí? Como también lo tenemos después para motores, vamos a ver la regulación de velocidad. Y cuando nosotros tenemos motores de continua, lo que más nos interesa es cómo podemos variar la velocidad, y en ese caso vamos a tener la regulación de velocidad. Acá tenemos regulación de tensión, y se calcula como la diferencia entre la tensión a plena carga y la tensión en vacío. Por eso nos pide la tensión en vacío de un generador Joule es de 135 volts, Joule es lo mismo que paralelo, ¿no? Y la tensión a plena carga es de 125. O sea, este sería una excitación paralelo que tiene 135 volts en vacío y 125 a plena carga. Entonces dice que calculemos la regulación de tensión. La regulación de tensión va a ser la diferencia porcentual de esas dos. Con lo cual también se identifica como en los transformadores con V sub R,
Solamente que vamos a identificar como B sub 0 la de vacío, B sub PM la de plena carga, y la diferencia en este caso de los 135 y 125 nos hace que tengamos un 8% de regulación de tensión. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, y después, solo para invertir alguna modalidad de cálculo, dice, si la tensión, en vacío hace que la regulación es 10,5, ¿sí? Perdón, calcular la tensión en vacío si la regulación de tensión es 10,5 en un generador de 250 volts. Esto lo podemos calcular, este BR lo podemos calcular para todos los generadores que tengamos los dos datos, ¿no? Pero bueno, de acá entonces, si nos está diciendo cuánto vale B sub 0, si la BR vale 10,5, bueno, de ahí despejo B sub 0, ¿sí? Y me está dando 276,25. ¿Sí? Si tuviera 250 como tensión de plena carga, y bueno, 276,25 sería la B sub 0 o tensión de vacío. ¿Cómo sería entonces el generador ideal? ¿Cuánto tendría que dar la regulación de tensión B sub R? Ahí abajo lo dice. Cero. Ahí lo dice, ¿lo ven? Sí. Igual a 0. Ya. Fíjense que cuando está en vacío es la mejor situación para el generador, porque solamente está alimentando las pérdidas internas. Y tenemos en borne toda la potencia en la energía entregada. Ahora, que a medida que yo le empiezo a agregar carga, bueno, ya puede seguir otra cosa. Entonces, cuando yo tengo la carga nominal, va a tener un consumo, va a haber otras caídas y la tensión ya va a ser diferente. Y ahí yo voy a tener esta regulación de tensión. Si la regulación de tensión me daría 0, sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un ejercicio de paralelo. Este no es. Aguárdenme un segundo, ¿eh? Bueno, Ujú. Espérenme porque lo he cerrado. No sé por qué me dice que la ventana que ha seleccionado no es válida. Eso no.
Ahora, Sí, ahí se ve. bueno, este es un ejercicio agregado en donde estaríamos viendo el paralelo de generadores, ¿sí? Es muy simple, nada más que, bueno, una de las condiciones fundamentales cuando nosotros estamos generando, seguro que va a ser acoplar generadores. En el caso de los continuos, por ahí van a ser más difíciles que ustedes puedan ver generadores continuos y acoplados en paralelo, pues bueno, salvo que sea alguna particularidad, alguna máquina especial. Pero si no, sí lo van a ver con los generadores de alterna, donde lo tenemos en todas las generadoras hidráulicas o en las generadoras térmicas o lo que sea. En donde vamos a tener distintos generadores y los vamos a tener que acoplar en paralelo para alimentar una determinada carga, una línea. En este caso está hablando de 3 generadores y en donde nos da 3 situaciones de que cómo pueden llegar a estar trabajando de manera que por ahí están sumando a la línea, o por ahí están flotante, cuando se llama flotante que da lo mismo, está ahí puesto pero sigue girando, pero no genera ni consume, eso es flotante, o cuando al revés, yo lo tengo en una condición que hace que me chupe energía de la línea y está trabajando ese generador, le estoy introduciendo tensión y lo estoy haciendo trabajar como motor en vez de como generador. Bueno, eso lo vamos a ver acá en este ejercicio, que para que ustedes se den más o menos una imagen, ahí hay una foto pegada, en donde tendríamos los 3 generadores. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado, ¿lo están viendo ahí, no? Sí, profe, se ve. Después del enunciado vamos a ir a la imagen. Dice, son 3 máquinas de derivación de corriente continua accionadas por un motor primario que tiene un RF 120 ohm y una resistencia inducida RA 0,1. Quiere decir son los 3 iguales. Están los 3 conectados a una barra de 120 volts. Acuérdense que las barras son la línea donde yo voy a tener la conexión. El nombre de barra viene de los tableros donde yo tengo las barras de cobre y que de ahí nos enganchamos, ¿no? Nos conectamos todos. Por eso dice barra de 120 volts. Las identificamos como A, B y C, pero las tensiones generadas, fíjense, están reguladas. Y esto yo lo regulo con esos variables que tengo de excitación, serie o paralelo. En este caso, bueno, son los 3 paralelos. Y los reguló a uno 125, el otro 120 y el otro 114. Fíjese que la tensión de la línea es 120, uno está 125, uno 120 y uno 114 respectivamente, y entonces nos pide que calculemos para cada uno. La corriente absorbida por las barras o suministrada, si está absorbiendo, está chupando o está entregando, y la corriente de inducido, CRA, y la potencia absorbida de las barras o suministrada en las mismas. Entonces, vamos a la imagen de la fotito esa, donde tenemos el de 125, el de 120 y el de 114. Los representamos con un bobinado de excitación RF, ¿sí? Con el variable, y vamos a tener RA, el generador A, con la corriente I sub A. Vamos a tener el RA del generador B, con la corriente I sub B, RF, la excitación, y así. Cada uno están los 3 con el mismo RF y el mismo RA. Pusimos A, B y C ahí, pero ahí podríamos haber puesto E sub GA, E sub GB, E sub GC. ¿Sí? Y la tensión en línea acá, en las barras, son de 120 volts. Entonces, si vamos al... No es nada nuevo acá, es lo mismo que teníamos hasta recién. En el A, E sub GA va a ser igual a la tensión BL en línea más IA por RA. ¿Sí? De donde vamos a despejar I sub A, y ahí vamos, todo es dato, ¿sí? Y nos va a tener una IA de 50 amperes. Como IF es BF o BL sobre RF, ya lo hicimos en los anteriores ejercicios, no vuelvo a la imagen, porque ya más o menos creo que se dan cuenta. MF sobre RF o BL sobre RF vale 1 ampere. ¿Sí? Entonces, ese valor de 1 ampere que yo puse acá, si yo lo tengo que calcular al RA, vamos a la imagen para que me dé cuenta,
acá voy a tener un IA minúscula dentro del inducido y un IA mayúscula como que es lo que estoy entregando en las barras. ¿Sí? Entonces, ahora tengo 50 y tengo 1 ampere en IF. Quiere decir que lo que estoy entregando la barra es 51 amperes. Acá tengo IA minúscula, acá tengo IA mayúscula, ¿sí? Voy a tener 51 amperes. Cuando voy al caso B, el caso flotante, y me da que no entrega corriente, me da 0. Sin embargo, yo voy a tener una IF de 1 ampere. Quiere decir que acá voy a tener 1 ampere sobre IF, sobre RF, y acá IB no va a haber nada. Ese es el caso flotante. Este entrega, el A entrega, el B flotante, y el C es la otra condición en donde es negativo. ¿Sí? En el caso C me da menos, ¿sí? Si yo reemplazo los valores, me da menos 60. Y siempre voy a tener una IF de 1 ampere. Quiere decir que en este caso va a estar funcionando como motor. O sea que la I sub C, que acá está dibujada en sentido inverso, o sea, está consumiendo. ¿Esto por qué? Porque este está regulado a menor tensión que los otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tendrían que estar regulados para los tres aportar a la línea? Y tendrían que estar regulados a 125 volts. Porque 125 volts menos las caídas internas, ¿sí? Estaríamos representando los 120 volts que tengo que tener en las barras. Bueno, el otro punto que nos pide son la potencia absorbida en las barras o suministrada. Bueno, para cada caso vamos a tener V por I, ¿sí? Y vamos a tener la potencia generada interna, ¿sí? En este caso los 125 volts por 51, 6.375, y en el caso de la potencia que vamos a tener ahí en los bornes, va a ser 150 por 50, 6.000 watts. ¿Sí? Esa diferencia va a ser, bueno, lo que va a determinar el rendimiento del A. En el B, ¿sí? No está entregando nada, y está consumiendo 120 para la excitación. Y está consumiendo lo mismo que genera. O sea, ni aporta ni consume de la línea. Y en el caso C, sí, consume, ¿sí? Los 120 volts por los 61, son 7.321 watts que se está chupando de la línea, por lo tanto ese está moviendo al generador como si fuera un motor. Quiere decir que el impulsor de ese generador está recibiendo un movimiento que lo hace que por ahí trabaje o que no trabaje, ¿no? Que quede en cero, lo haga girar. Lo podría pagar tranquilamente. Bueno, lógicamente esto no es la condición ideal de trabajo. Los tres, para estar en paralelo, tendrían que estar con la misma tensión generada. ¿Sí? Más allá, y después van a ver ustedes en la teoría de las condiciones de paralelo, en donde hay varias condiciones, así como lo teníamos para transformadores, y entre ellas están las caídas internas y el tipo de excitación. ¿Sí? Bueno, como yo tengo algunos ejercicios más, no quiero dejar de dárselos. A ver si los podemos compartir. Ahí. Todo esto yo se los mandé por correo hoy, ¿eh? ¿Lo recibieron? ¿Me están escuchando? Ingeniero, a mí me lo pasó uno de los compañeros. Sigo sin estar en el grupo del correo de los apuntes. ¿Quién habla? Raúl Nacusi. Y si estás ahí, Raúl. No, le falta el 12 al correo para que me llegue. Es Raúl Nacusi 12. ¿Estás seguro que no está? Bueno, ya me fijo. Lo mismo, yo tengo hasta el día de hoy porque me lo pasaron los compañeros.
Bueno, dale. Bueno, entonces, si se fijan en lo que le pasé hoy, están los tres, el práctico, el adicional y esto que está así manuscrito, que son los mismos ejercicios, no tienen cosas diferentes, pero es como para que tengan algo más para practicar. Fíjense que hay un ejercicio que dice que un motor de 10 HP con excitación independiente, o sea, quiere decir que la excitación es afuera del motor, tiene una resistencia inducida de 0,05 ohm, esto sería RA, y una caída en escobillas de 4,1 volt. Esto está hablando de caída de escobillas que más que nada ya lo vemos más en los motores, ¿sí? Si bien esto es más que nada para el práctico motor, es importante, yo lo quiero que por ahí lo vean, para marcar algunas diferencias. Después cuando veamos el práctico motores, lo vamos, como ustedes ven acá en la numeración, que es 9 y 10, recién veníamos en el 4, 5, 6, no corresponden porque van adicionados al otro práctico. Pero es importante para ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá dice que es una excitación independiente, no está dentro de las condiciones que veníamos manejando hasta ahora. Independientemente de eso, no varía, solamente nos dice que es una excitación independiente, pero nos da el valor del inducido, de la caída en la escobilla, que hasta ahora el generador no lo hemos tratado, pero para motores sí lo vamos a tratar, y que dice una potencia mecánica de 12 HP. Bueno, entonces, la corriente no era inducida de 80 amperes, y bueno, y 120 volts, calcular. Fuerza contra electromotriz, nos pide también las caídas de tensión, bueno, distintas cosas, que yo esto más que nada se lo quiero mostrar, porque es más de motores, pero se quiero mostrar porque quiero llegar a las curvas, que recién estuvimos viendo algunas, ¿sí? Quiero llegar a las curvas. Esto lo pueden adjuntar a este ejercicio, no hay muchas cosas nuevas, pero igual después lo vamos a ver en motores, ¿sí? Entonces ahí también fíjense que lo que nosotros teníamos como tensión generada en lo que es generadores, acá en motores lo tenemos como fuerza contra electromotriz o de sub C, ¿sí? Entonces vamos a calcular con la misma ecuación de las tensiones, también como calculamos E sub G, y vamos a calcular E sub C. Bueno, y así vamos a ir viendo ese. Pero a mí lo que me interesa ver, o que vean ustedes, por lo menos ahora sí en forma rápida, al terminar la clase, el tema de las curvas. Y después cuando veamos motores también los vamos a ver más detenidamente. Fíjense las curvas características. Cómo varía, depende que sea. Esta es una curva de velocidad a corriente para un motor, entonces vamos a tener un motor que es compuesto diferencial, quiere decir que restan los campos, ¿sí? Va a tener esa curva, está medio desprolijo, pero va a tener ese tipo de curva, ¿sí? En cambio, si es aditivo, vamos a tener esta otra que viene para abajo. Un serie, ¿sí? Un serie es este que estaría acá, y fíjense como que la velocidad tiende al infinito en el serie. O una derivación, que es esta otra curva. Entonces, ¿qué quiero decir o qué quiero un poco reforzar con esto? Que cada motor o cada generador, depende de su excitación, va a tener una característica de funcionamiento diferente, ¿sí? Después las vamos a analizar en el práctico motor, que es lo próximo que vamos a ver, con la relación que tenemos en las ecuaciones, ¿sí? De qué depende de la velocidad, ¿sí? Entonces vamos a tener si I sub A, fíjense, vamos a ver el serie acá, por decir nos anticipamos algo. La velocidad se identifica con S, es igual a una constante por la fuerza contra electromotriz sobre la corriente. Cuando la corriente es más chica, la velocidad aumenta, y si la corriente tiende a cero, la velocidad tiende a infinito. Acá está en línea de trazo porque, sin duda, no es que la velocidad vaya a infinito, sino que llega un momento en donde el motor se planta, ¿no? Estas son curvas características de motores, pero que son aplicables también para lo que es el tema de generadores. Por ejemplo, acá tenemos velocidad en relación de potencia, ven que son diferentes para cada uno, eso es lo que más que nada quiero que les quede como resumen de esto, o el par en función de la carga, ¿sí?
corriente o potencia consumida. También vamos a tener distintas curvas. Para el serie, para el compound aditivo, para el compound diferencial o el shunt o paralelo, ¿sí? Que también sí los vamos a seguir analizando con las mismas ecuaciones. Bueno, esto más que nada era para ver el tema de la curva. No le den mucha bolilla a todo esto que vimos acá, porque en realidad ya después lo vamos a ver más detenidamente con motores. Si bien hay un concepto que no lo veníamos analizando, que es la caída en la escobilla, o sea, cuando hay un contacto entre la escobilla y el colector, ahí hay una caída de tensión. Bueno, para generadores hasta ahora no nos estaba indicando como que eso era muy importante. Para motores sí, y nos da los valores, ¿sí? Bueno, pero eso es lo único. Después vamos a ver otras relaciones que son en temas motores lo mismo que generadores, dijimos que constructivamente son muy similares, pero como en realidad vamos a estar introduciendo una tensión, las ecuaciones se nos dan vuelta, ¿sí? Ese es el práctico que sigue, y lo importante, o lo que yo quería que ustedes vean, el tema de que hay diferentes curvas, así como vimos la curva en un ejercicio de una derivación que tenía una determinada característica, lo vamos a tener para cada una de las conexiones de los arrollamientos de excitación, sea serie, derivación o compuesto, compuesto aditivo o compuesto sustractivo, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo, por lo menos llegamos a ver todo. Y en la próxima clase ya estaríamos dando motores de corriente continua, que es un práctico un poquito más largo, por ahí nos va a llevar un par de clases. ¿Alguna duda? No, profe, por ahora. No, profe. Cusi, ya me pongo a corregir tu correo. Es 12, lleva un 12. Pero vos viste en el correo que te mandaron tus compañeros que está puesto y que falta el 12. Falta el 12. Bueno, ya lo voy a corregir y te lo voy a mandar, cosa que me quede ahí. ¿Sí? Bueno. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, dejamos ahí. ¿Sí? Bueno, será hasta el próximo jueves entonces. Listo. El jueves. Chao, chao, chao. Chao, nos vemos.